Días. Queremos reaccionar desde el Grupo Parlamentario Aragonés ante la noticia generada sobre el hecho de que el anuncio de que se van a cerrar 28 aulas, decía hoy la prensa en la concertada, y nos parece que este es un hecho sumamente preocupante. Bueno, la verdad es que es llamativo que aquellos que tanto decían que venían a resolver los problemas de los ciudadanos, en realidad lo único que están haciendo es generar un problema detrás de otro a los ciudadanos en temas donde no había ningún problema. Y donde no hay problemas los están generando. Porque yo quiero recordar que en Aragón, en España también, pero desde luego principalmente y centrándonos en Aragón, el sistema de educación de centros de titularidad pública y de centros concertados ha estado conviviendo en perfecta armonía y funcionando pues sin ningún tipo de problema. Las familias han optado por un centro o por otro en función de diferentes criterios y, desde luego, encontrando el punto justo entre el equilibrio entre la oferta y la demanda y sin mayor inconveniente. Y ahora resulta que, como digo, se está generando un problema donde no existía. Y resulta que anuncian esta decisión de cerrar nada más y nada menos que 28 aulas en la concertada con la única y mera razón de que hay aulas en la pública. Por si no lo saben, que yo estoy convencida de que sí lo saben y fundamentalmente el Gobierno, y entonces pues prefiere mirar hacia otro lado y a sabiendas de lo que después sucedería está parece ser que tomando esta decisión. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo, concretamente 2 sentencias, y también otra de aquí de Aragón, pero las del Tribunal Supremo, de 2 centros, 2 sentencias de Andalucía, que son taxativas y claras, diciendo que no se puede, pero no dan ningún lugar a interpretación ni a dudas, sino que no se puede cerrar centros, aulas de la concertada por el mero hecho de que haya aulas en la pública. Son así de tajantes. Por tanto, si se llega a tomar esta decisión, será a sabiendas de que los tribunales posteriormente le van a decir al Gobierno que eso no se puede hacer. Por tanto, yo lo que pido en nombre de este grupo es una mayor responsabilidad y que se tomen decisiones no desde el boicot absoluto a todo lo que huele a privado, sea privado concertado o no desde la visceralidad y desde la irresponsabilidad, sino todo lo contrario, desde la responsabilidad y desde el máximo respeto a lo que las personas puedan decidir, desde la libertad de las familias a elegir a qué tipo de centro quieren llevar a sus hijos, sin que eso suponga un menoscabo en la calidad. Lo que tiene que hacer un Gobierno y tiene que hacer una Administración es velar porque el sistema y el modelo educativo que tenemos sea el mejor posible, por invertir en educación, porque la educación sea de calidad y velar también por una igualdad entre todos los alumnos. Vayan a un centro concertado o vayan a un centro público. Y eso es lo que tiene que hacer un Gobierno, no simplemente tomar decisiones, yo creo que de cara a la galería, porque al final, como digo, los tribunales no les iban a dar la razón y no podrían tomar esa decisión, pero mientras tanto, para contentar a sus pseudosocios, pues dicen, venga, pues haremos esto. Esta es, pues yo creo que una insensatez más de las que en el ámbito educativo ya se han llevado a cabo desde el principio de la legislatura, ya con los pactos de investidura, y que después se ha visto que no podía ser. Véase la Universidad San Jorge, por ejemplo, o véase lo que pasó también con el Colegio Ánfora de Cuarte. Ninguna de las 2 cosas que supuestamente habían pactado después ha podido ser, porque es que legalmente no podían tomar esa decisión. Esta es otra de esas decisiones que nos parece un total desacierto. Y lo que estamos haciendo es retroceder 30 años atrás y no trabajar simplemente por la convivencia y la coexistencia entre los diferentes centros y por la igualdad, como digo, de oportunidades entre los alumnos. Por tanto, nosotros desde el Grupo Aragonés lo que hemos planteado es hacer una iniciativa en este sentido para que las Cortes se manifiesten y para que le trasladen al Gobierno que esta es una decisión que, desde luego, no cuenta con el respaldo de este grupo y esperamos poder decir que con el respaldo de este Parlamento, y que los tribunales no le van
van a dar la razón y que, desde luego, pues que en educación especialmente nosotros lo que venimos reivindicando es que el Gobierno, y le exigimos a la consejera y al presidente del Gobierno, lo hemos dicho en varias ocasiones, que se tienen que tomar decisiones pensando que la educación es para toda la sociedad, no solamente pretendiendo tener una educación que satisfaga y que les guste a los votantes de izquierdas, porque la educación, si en otros temas hay que hacerlo, desde luego en educación mucho más, tiene que ser dirigida a toda la sociedad y pensando en las diferentes opciones, nos gusten más o menos, sean más afines o menos a nosotros, pero yo creo que desde la responsabilidad lo que hay que hacer es respetar la libertad de las familias, desde luego encontrando el equilibrio entre la oferta y la demanda, como no puede ser de otra manera. ¿Alguna pregunta? Sí. Y esto además puede tener consecuencias económicas para el Gobierno, ¿no? Porque no sé si se les puede multar o si se puede... Es decir, luego será un lío que durará meses. Y que... Evidentemente, pero al final la repercusión pues tendrá que pagar quien haya generado el problema. Y el problema, desde luego, lo genera el Gobierno. Pero es que, además, lo más triste, que ya lo tiene que saber, pero si no lo sabe, aprovechamos esta rueda de prensa para decírselo. Lo más triste es que si toman esta decisión de cerrar aulas en la concertada, que sepan que los tribunales no les van a dar la razón. Los tribunales les van a decir que no pueden tomar esa decisión. Entonces, que lo sepan ya para que no lo hagan. Y si lo hacen, desde luego, lo están haciendo desde la irresponsabilidad más absoluta. Gracias.